Buenas tardes, mi nombre es Valeria Oria Roch, yo soy alumna del profesorado de Historia de segundo año, UG Curuzucuatiá Corrientes. En esta oportunidad voy a desarrollar el Foro 3 de Historia Moderna vinculado a la Europa del siglo XVII. Para iniciar el desarrollo del mismo voy a hacer un pantallazo general de lo que es la protoindustria. La protoindustria es un modelo de producción económico que se desarrolló en el ámbito rural, aunque las necesidades surgen del ámbito urbano. Nace a fines de la Edad Medieval, pero tendrá su pico y su etapa de consolidación durante la Edad Moderna en el siglo XVII. Está basado en un modelo en que un mercader emprendedor compra la materia prima y la distribuye entre diferentes familias campesinas, las cuales desarrollan por separado una parte del proceso de producción. Y la característica de sus productos era que presentaban una menor calidad, pero también como consecuencia de esto los precios eran más bajos, por lo que tuvieron una gran acogida en la sociedad. Existen varias causas que establecieron la protoindustria, las cuales voy a enumerar y explicar a continuación. La primera que quisiera hacer referencia es a la crisis agraria del siglo XVII. Como bien sabemos, durante la segunda mitad del siglo XVI culmina en Europa un largo proceso de expansión económica y se pasa a una situación conflictiva que nos permite hablar de una crisis del siglo XVII. Esta crisis del siglo XVII estuvo asociada históricamente con el auge del mercantilismo y del capitalismo. Si tuviéramos que definir lo que es el mercantilismo, diríamos que es un conjunto de ideas económicas que se desarrollan durante el siglo XVI y XVII y donde el gobierno dirigente de una nación buscaba sus objetivos a través de una política proteccionista sobre su economía, donde favoreciera la exportación y desfavoreciera la importación, sobre todo mediante la imposición de aranceles. Por su parte, el capitalismo es un sistema económico-social basado en la propiedad privada sobre los medios de producción. Durante esta etapa, la economía europea atravesó una crisis económica que conduciría el arranque del capitalismo industrial durante el siglo XVII. Y si bien la sociedad del momento era todavía eminentemente feudal, en ella se había comenzado a desarrollar ya elementos capitalistas. Si seguimos observando y enumerando las causas, la siguiente tiene que ver con la caída de los precios agrarios y de la renta agraria. Otra de las causas fueron los elevados costes de la producción de manufactura urbana por los salarios e impuestos. También podemos hacer referencia a la rigidez gremial en relación con la calidad de los productos, el precio o el volumen de producción, lo que encarecía las manufacturas. Y además, la demanda de manufactura procedente de mercados urbanos y de ultramar.
También podemos hacer referencia a los principios que guiaron el desarrollo protoindustrial, los cuales podremos sintetizarlos en tres: intervención del capital mercantil, producción de bienes de consumo masivos y baratos, y el sistema de industria a domicilio. Ahora voy a desarrollar cada uno de ellos. La intervención del capital mercantil hacía que los mercaderes proveyeran de materias primas a los trabajadores campesinos. Esta intervención logró conectar zonas rurales con mercados regionales e internacionales. Y también se invirtió el capital circulante, que financió procesos de producción y comercialización del producto. Así se formó una amplia red rural de productores y además se construyeron circuitos comerciales a nivel internacional e interregional. Con respecto a la producción de bienes de consumo masivos y baratos, podríamos decir que las mercancías eran heterogéneas en cuanto a la calidad y a la cualidad. Esto justamente hizo de que esos productos que tenían una calidad baja se vendieran a bajo precio y además hubiera una gran demanda o una gran aceptación por parte de la sociedad. Y estaban destinados a mercados regionales o internacionales de consumidores a su vez con renta baja y sin elevadas pretensiones con respecto a la calidad del producto. El sistema de industria a domicilio, justamente como la misma palabra lo dice, se desarrollaba en las propias casas y de las familias campesinas, y todas trabajaban, hasta los mismos niños. Por ello, los costes de producción en el mundo rural eran menores que en el mundo urbano. Y además, se podía aumentar la producción de manufacturas aumentando el número de productores. Existía una amplia oferta de mano de obra y el coste era cero. Todo esto favorecía a el costo también de los productos. Las transformaciones en la geografía manufacturera tuvieron dos orientaciones: las demográficas y las socioeconómicas. Las consecuencias socioeconómicas impactaron en las familias porque dejaron de depender de la agricultura como su fuente de ingresos. Su actitud hacia el mercado ya no era marginal, pero pasaron a depender de los ingresos de la industria rural y de los comerciantes que le proveían los materiales. Y con respecto a las demográficas, disminuyó la edad de acceso al matrimonio, aumentó la natalidad, aumentó la población en las zonas de producción manufacturera rural debido al aumento de sus ingresos, con el consecuente impulso de la nupcialidad y fecundidad. Pero frenó la emigración campo-ciudad y el crecimiento urbano en muchas ciudades. También potenció la decadencia de algunas regiones, fomentó la especialización agrícola de las zonas de mayor productividad agraria, aumentó el tamaño del mercado y la capacidad adquisitiva de los productores e impulsó el crecimiento de las ciudades, que proporcionaron los servicios que necesitaban comunicación y coordinación con los mercados lejanos. La protoindustria también tuvo sus límites, que estaban relacionados a la disminución de la oferta de trabajo en las épocas importantes del ciclo agrario, o sea, en las cosechas o en las siembras, es decir, que disminuía la producción, pero no disminuía la demanda de productos. Aumentaron los costes marginales a medida que se expandió la demanda, es decir, que al tener que buscar nuevos productores en zonas cada vez más alejadas, aumentaban también los costes de distribución y de transporte. Por otra parte,
El fraude en la producción fue otro de los obstáculos, ya que los productores se quedaban con una parte de la materia prima o del producto. Y a medida que se expandió la demanda, los mercados también se hicieron más exigentes y pedían que las calidades de los productos sean más uniformes, y la producción rural, en contrapartida, era muy heterogénea. Y además, como la mayor parte de las ganancias se quedaba en el sector mercantil, facilitó la acumulación de capital entre los productores de manufactura. Como conclusiones podemos decir que la protoindustria es un movimiento de producción económica que nace a finales de la Edad Medieval, pero tiene su auge en la Edad Moderna. Es un sistema impulsado por el contexto favorable del siglo XVI, constituido por el crecimiento demográfico y la prosperidad económica, y por un sistema gremial incapaz de satisfacer las necesidades de producción de esa numerosa sociedad, además de la falta de trabajo imperante. La protoindustria, si bien se desarrolla en el ámbito rural, surge por necesidades urbanas. Está relacionado en mayor medida con la industria textil, pero no de forma exclusiva, porque se producieran productos ajenos a este sector. Era un modelo básico donde un mercader compraba materia prima, la repartía entre diferentes familias campesinas, quienes por separado desarrollaban una parte del proceso de la producción. Los productos eran de baja calidad y de menor precio, por lo que tuvieron gran acogida en la sociedad, y el sistema decae por el ritmo inestable de la producción, ya que los campesinos priorizaban su trabajo en el campo y asumían esto como un adicional mercantil. Constituyó una fase de transición en el camino hacia la industrialización capitalista. Se puede decir que fue un proceso intermedio entre la manufactura rural y la industrial, y como síntesis decir que fue un proceso preliminar a la revolución industrial.